Bueno, como les decíamos, estamos viendo geometría analítica y la segunda curva que vamos a ver es la circunferencia. A partir de aquí, todas las curvas que veamos, recuerden que son curvas planas, estamos hablando de R2, ¿sí? Todas las curvas que vayamos viendo, vamos a arrancar siempre con el mismo procedimiento. Vamos a dar primero una definición de la curva, luego en base a esa definición vamos a construir un gráfico y en base a ese gráfico luego vamos a hacer una deducción matemática para llegar a su fórmula. Con la circunferencia pasa esto, ¿no? Vamos a hacer este camino. ¿Cuál sería la definición de circunferencia? Intuitivamente, uno puede decir que es un conjunto de puntos, en este caso que están en el plano, y que equidistan de otro punto de ese plano que se llama centro. Vale decir, si yo hago mi sistema de ejes coordenados y luego dibujo una circunferencia, esa circunferencia tiene como centro este punto C, que va a tener coordenadas AB. Vale decir que el centro C tiene sus coordenadas en el punto AB. Y como estamos viendo, repasando la definición, la circunferencia es el conjunto de puntos que equidistan del centro. ¿De acuerdo? En base a esta definición vamos a tratar de hacer una deducción. Y para hacer la deducción vamos a tener que recordar el teorema de Pitágoras. Supongamos que este es un punto cualquiera que tiene coordenadas x, y que pertenece a la circunferencia. Recuerden que cuando poníamos las primeras letras del alfabeto, por ejemplo A, B, son valores conocidos, mientras que si estamos poniendo x o y, quiere decir que son variables, ¿sí? Entonces lo que estamos buscando son justamente todos los posibles valores de x e y que cumplan con esta condición que estamos diciendo de que equidistan de este centro. Con eso estaríamos encontrando todos los posibles pares ordenados que cumplen con la definición de circunferencia. Si ese punto es un punto x, y cualquiera que pertenece a la circunferencia, podemos trazar, si formamos esto, tendríamos un triángulo rectángulo, en donde esto, que está acá, es el radio de la circunferencia. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es encontrar el conjunto de puntos del plano que estén a una distancia r de este punto centro. ¿De acuerdo? Y eso podemos hacerlo por el teorema de Pitágoras. Ustedes recuerdan que el teorema de Pitágoras decía que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso se ha formado un triángulo rectángulo, que es el que podríamos marcar aquí en rojo para que se entienda sobre cuál triángulo rectángulo estamos trabajando, ¿sí? En ese triángulo rectángulo, el radio entonces, el radio es la hipotenusa, por lo tanto entonces podríamos decir que el radio al cuadrado tiene que ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Este sería un cateto y este sería el otro cateto. ¿Cuánto mide este cateto? Si yo tomo como referencia mi sistema de ejes coordenados, si este segmento mide x y este segmento mide a, x menos a me da justamente la longitud de este cateto que estoy buscando. Entonces, x menos a al cuadrado sería el cuadrado de uno de los catetos. Con el mismo criterio, este otro cateto sería esta longitud. Si todo esto mide y solo esto mide b, y menos b me dará la longitud de este cateto. Por lo tanto, entonces, más y menos b al cuadrado, ya son todos los puntos, todos los pares ordenados x, y que cumplan con la condición de estar equidistantes del centro. Eso que tenemos ahí ya es la ecuación de una circunferencia. Es lo que se conoce como ecuación canónica de la circunferencia. Ecuación canónica de la circunferencia. Si a partir de acá comenzamos a hacer el desarrollo de esos binomios cuadrados que tenemos acá, vamos a obtener otro tipo de ecuación que se llama ecuación general. Entonces vamos a empezar a desarrollar los binomios.
Si ustedes recuerdan, un binomio al cuadrado era el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Como acá tenemos uno negativo, me quedaría el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Si ahora desarrollamos el segundo binomio, de la misma manera, me queda el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Ahora vamos a agrupar los términos en X y los términos en Y. Y nos va a quedar lo siguiente. Vamos a cambiar, mejor dicho, no es que vamos a agrupar, vamos a cambiarles el nombre a algunos términos. Vamos a hacer un pasaje de términos y después les vamos a cambiar el nombre. Por ejemplo, vamos a pasar el R cuadrado restando. Y si pasamos el R cuadrado restando, de este lado me va a quedar 0 en el primer miembro. Lo vamos a poner así. Y ahora vamos a agrupar de otra manera. Fíjense que he juntado al final de la ecuación las tres que no son variables, ¿sí? Y a eso le vamos a empezar a cambiar el nombre ahora. Perdón, me está faltando un y cuadrado acá. Un momento, vamos a poner un y cuadrado que falta. Ahora sí. Ahora sí. Y ahora vamos a cambiarle el nombre, ¿sí? Vamos a ponerle a esto que está aquí, menos 2a, le vamos a llamar m. O sea, estoy diciendo que m es igual a menos 2 por a. Recuerden que a es la coordenada en x del centro y b es la coordenada en y del centro. Entonces, seguimos. Más m por x, más y cuadrado. A menos 2b le vamos a llamar n. Es decir, n es igual a menos 2b. Y a todo esto que está acá, a cuadrado más b cuadrado menos r cuadrado, le vamos a llamar p. En definitiva, haciendo esto, la ecuación ha quedado de la siguiente manera. Esto es lo que se conoce como ecuación general de la circunferencia. Ecuación general de la circunferencia. Ahora, en un próximo paso, vamos a ver cómo pasamos a hacer ejercicios utilizando estas fórmulas que hemos encontrado y que sabemos que representan gráficamente a circunferencias. Recuerden, ecuación canónica, recuerden, ecuación general y recuerden a qué era igual mn y p. Bien, recordemos que habíamos encontrado dos ecuaciones que iban a tener como gráficas circunferencias en el plano. Una era la ecuación general, la ecuación canónica, que habíamos llamado r cuadrado igual a x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado. La otra era la ecuación general, x cuadrado más y cuadrado más mx más ni más p, que es lo que llamamos ecuación general, en donde AB era el par ordenado, que eran las coordenadas del centro. M en esta ecuación era igual a menos 2a, n en esta ecuación era igual a menos 2b, y p en esta ecuación era igual a cuadrado más b cuadrado menos r cuadrado. Aquí vamos a empezar a observar ahora todos los casos particulares que empiezan a aparecer. Y cómo nos vamos a dar cuenta qué particularidades tienen los gráficos de las circunferencias que van a estar en este plano cuando aparezca alguna particularidad en la ecuación. Para eso vamos a utilizar la ecuación general. Supongamos que en la ecuación general
m es igual a 0. ¿Sí? Fíjense, la ecuación general, si m es igual a 0, vamos a ponerle caso número 1 a este. Si m es igual a 0, la ecuación general queda de la siguiente forma. ¿Sí? Una ecuación de este tipo, ¿qué particularidad tendrá? Pensemos un poco y recordemos. Si m es igual a 0 y a su vez m es igual a menos 2a, quiere decir que a es igual a 0. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Lo voy a escribir. ¿De acuerdo? Porque para que menos 2 por a sea igual a 0, no queda otra opción que a sea igual a 0. Y como a era la coordenada en X del centro, quiere decir que el centro de la circunferencia va a estar sobre el eje de las Y. ¿Por qué? Porque si tenemos un par ordenado del tipo 0b, quiere decir que X siempre vale 0. Si X vale 0, B, sea positivo o sea negativo, siempre está sobre el eje de las Y. Por lo tanto, entonces, la circunferencia va a estar ubicada sobre el eje de las Y. Los reto ahora a pensar qué pasaría si n es igual a 0. El segundo caso sería qué pasaría en la ecuación general si n es igual a 0. La ecuación general me quedaría del tipo x cuadrado más y cuadrado más mx más p igual a 0. Casi intuitivamente ustedes me van a decir, si n es igual a menos 2b, entonces quiere decir que b es igual a 0. Y si b es igual a 0, entonces el centro, ¿a dónde está? ¿Cuál sería su par ordenado? El centro estaría en A0. Es decir, voy a escribir todo esto de manera simbólica para que quede escrito. Si n es igual a 0, entonces dijimos, n es igual a 0, quiere decir que menos 2b es igual a 0, quiere decir que b es igual a 0, por lo tanto, el centro se ubicará en un par ordenado que será del tipo A0. Un par ordenado del tipo A0 quiere decir que tiene un valor en X, como por ejemplo este, supongamos que ahí está A, y su coordenada en Y es 0, por lo tanto, el centro está sobre el eje X. ¿De acuerdo? Esa es otra particularidad. Sigamos pensando. ¿Qué pasaría si m y n son iguales a 0? Ahora, supongamos que los dos son iguales a 0. La ecuación de la circunferencia me quedaría x cuadrado más y cuadrado más p igual a 0 directamente. ¿Sí? Bien. Estamos en el caso en que m y n son 0 simultáneamente. Si m era igual a menos 2a, quiere decir esta condición me va a implicar que a es igual a 0. Y esta condición me va a implicar que b es igual a 0. Por lo tanto, entonces quiere decir que el centro está en 0, 0, que es el origen de coordenadas. Por lo tanto, la circunferencia, cuando m y n son 0, la circunferencia está ubicada en el centro.